en nuestro programa al embajador de la neurociencia, porque si de neurociencia se trata, ya está con nosotros Jorge Hirsch para hablar de neurociencia y educación. Jorge, ¿cómo estamos? Bienvenido. Hola, te trajo la lluvia. Sí, ¿verdad? Que estuviste ausente con aviso, quiero decirlo. ¿Qué Sí. tal? ¿Todo bien? Bien, ¿Tus volviendo a San clases, Juan. Bien, muy bien. tus actividades? Bien, volviendo a San Yo Juan. estudiando, porque me mandaste a estudiar anoche, a ver acá, me mandó a estudiar, me dice, ¿qué vamos a hablar? No sé, bueno, me voy a tu libro, dije yo, y entonces me has invitado a que lea, fíjate, vos tengo señales bien, que he leído está muy bastante, bueno, está muy bueno. y me estoy decidiendo, porque la audiencia se renueva, ustedes saben que nosotros estamos aprendiendo a través de la neurociencia, y es importante destacar y que Jorge nos enseñe, si bien son conceptos importantes, aporte de investigadores, pero tomemos el concepto, Jorge, del cual estamos siempre hablando. ¿Qué es el cerebro, Jorge? A ver, lo definamos. ¿Te parece? Bueno, el cerebro o sea, vos primero para definir el cerebro tenés Sí. que definir de dónde vas a hablar. A ver, Porque vos podés hablar desde la filosofía, podés hablar de la psicología, podés hablar desde el conocimiento. ¿Querés? de la biología, por la ahí biología. lo más sencillo. O sea, Sí, sí. o sea, desde que Ramón y Cajal descubrió que estaba formado de neuronas y que cada neurona tenía un espacio donde compartía un intercambio con ella, llamado sinapsis. Sinapsis, me A acuerdo. partir de ahí todo fue fácil para entender la biología del cerebro. Sí. Lo que no es fácil es entender por qué las neuronas en cierto punto pueden generar conciencia. Ahí, a ese punto. Ese es un punto muy difícil, porque por ejemplo vos podés estudiar la sinapsis entre una... Vos podrías estudiar todas las sinapsis de un cerebro, Sí. pero así todo, estudiándolas a todas, nos podrías entender por qué esa persona piensa lo que piensa. ¿Y O sea, por qué somos diferentes uno de otro? Que ahí vienen otros pero por aspectos eso, también. pero sobre todo eso, o sea, hoy la ciencia, la biología, puede entender todos los procesos químicos que intervienen en una sinapsis, entender los procesos de plasticidad cerebral, los de potenciación, los mediadores químicos, los receptores, los ligandos, todo lo Sí. que vos quieras. Sí. Pero entendiendo eso, no podés explicar por qué una persona puede tomar tal o cual decisión. Entonces, ¿por qué es tal persona? Entonces, es decir, hoy la biología de la mente está en un serio problema, y te lo digo yo pensando como cientista que asume que la mente es el producto del cerebro. Pero nosotros a veces no podemos explicar eso, no lo podemos explicar, no podemos explicar desde el cerebro la mente solamente. Bien. Es muy difícil, muy difícil. Ahora sí, por ejemplo, en la neurología o en la neuropsicología clínica, vos tenés una lesión en tal área y tenés tal patología. O sea, es decir, se puede explicar el Alzheimer, se puede explicar las afasias, se puede explicar las demencias, asumiendo lesiones cerebrales. Sí. Pero no se puede con esa misma liviandad, por ejemplo, hablar de autismo, porque no hay ninguna lesión. No hay ninguna, Increíble, ¿entendés? increíble. Entonces vos no podés ver una resonancia y decir, el autismo es por esto. No, No. ahí ya se te empiezan a quemar los papeles. Exactamente, y en una parte de tu libro hablas de la conciencia de estar despierto, la conciencia de ser consciente, Claro. darme cuenta que hoy estoy sentada acá hablando con vos. Eso, claro, es que vos tenés dos tipos de conciencia. La conciencia de estar despierto, Sí, que farmacológicamente los médicos la manejan bastante bien, por eso pueden estar en lo que se llama un coma inducido farmacológico, es decir, dormir a la persona, Sí. porque algunas drogas lo que hacen es quitar la actividad eléctrica o de intercambio en la formación reticular y el tálamo, y después la otra que es la conciencia de saber que yo existo. ay, claro. La conciencia de no solo estar despierto, sino decir quién soy. ¿Quién soy? ¿Qué hago? ¿A dónde Claro. voy? ¿Qué decisiones tomo? Que por ejemplo, Sí, vos tomás el Alzheimer. Yo no soy especialista en el tema, Bien. pero vos tomás el Alzheimer. Una persona con Alzheimer puede estar consciente, porque se ha despertado, pero puede no ser consciente de quién es. ¿Entendés? Entonces vos tenés Bien. esos dos procesos metidos juntos ahí en el cerebro. Tomemos el autismo. Hay muchos niños con autismo que se levantan, pero eso no significa que ellos comprendan. Estoy hablando de un autismo que requiere mucho apoyo. No, eso no significa que ellos comprendan perfectamente la Sí. situación en donde están y qué están haciendo. bien. ¿Y qué propone la neurociencia para salir de la conciencia? No, está muy difícil. Inclusive Bien. hoy ha venido en ayuda la filosofía. La filosofía trata de la filosofía de la mente. Porque vos tenés que entender un concepto que se llama qualia mental. Por ejemplo, la qualia mental es la experiencia subjetiva con el entorno físico. O sea, si yo tengo una rosa en mi mano
Los Sí. dos vamos a saber que esto es una rosa. Sí. Pero la experiencia subjetiva que yo tengo de mi cerebro con esa rosa Es no es la diferente. misma que la tuya. Es diferente a la mía. Claro. Es decir, cada uno de nosotros va a tener una qualia, va a tener una experiencia e interacción. Es decir, que la interacción con el mundo es directamente proporcional a las interacciones de los self, o sea, de tantas personas en el mundo que existan. Por consiguiente, vos no podrías estudiar la conciencia, tenés que estudiar el fenómeno de conciencia como un fenómeno multiplicado por 1.000 millones. Claro, y muy particular, teniendo en cuenta las experiencias, el conocimiento. Por eso- ¿Qué me pasa si miro una rosa? ¿Qué relación tengo con la infancia? La corté, la espina me hizo algo en mi dedo. O sea, hay una serie de cosas que cada persona lo vive de una manera diferente. Y Vos a eso llegamos. fíjate si una persona se comprara 2 autos exactamente iguales, Sí, agarrara 2 autos exactamente, puedo decir una marca cualquiera, sí, 2 Peugeot, sí. exactamente, fuera del concesionario. Y lo saco el mismo día del concesionario. Son 2 autos iguales, hacen lo mismo, hay que manejarlos distintos. Sí. Pero cuando él se sentara en uno o en otro, podría distinguir en qué auto está. Si está en el auto A o en el auto B. Solo por su experiencia de sentarse en el auto, porque uno anda distinto del otro. Y eso es una experiencia subjetiva. Bien, bien, exactamente. Y teniendo en cuenta esta realidad, Jorge, vamos a la escuela, vamos a los colegas que nos están escuchando a esta hora y pensemos que tenemos que tener muy claro al momento de planificar, al momento de seleccionar contenidos, estos conceptos que son muy importantes y que vos en tu libro muy bien lo manifestás, que la conciencia y el funcionamiento del lóbulo frontal, que son conceptos básicos, y a partir de ahí saber que cada uno es distinto y cómo lo manejo. Bueno, lo cómo que pasa trabajo. que nosotros en una época, cuando la escuela medio se puso en marcha como un sistema educativo formal, Sí. tenía el conductismo dominaba mucho, sí, dominaba sí. mucho el conductismo. Entonces No se pensaban que No se todos pensaba. éramos diferentes. No. Era todo... No, de hecho, el guardapolvo surge por eso. Surge para darle más igualdad todavía a todos. Y el peinarse igual para que todos seamos iguales. Entonces, pero no hay que echar la culpa a nada, es la Claro, época. es la época, Lo que sí hoy exacto. no podemos seguir pensando como en 1800 o en 1900. Entonces Bien. tenemos que empezar a entender que la escuela lo que tiene que administrar es mediadores de inteligencia. Y los mediadores de inteligencia o los facilitadores de inteligencia son aquellos componentes que vos podés asimilarlo como una qualia. O sea, lo podés asimilar dentro de tu experiencia subjetiva. Si vos no lo podés Volvemos incorporar a lo como una mismo. experiencia subjetiva, es solo un paso más, que es lo que pasa muchas veces en la escuela. Hay una cantidad de contenidos que después el mismo alumno no lo entiende. Claro, y cada uno lo vive distinto, lo siente distinto, lo expresa distinto. Mira, ayer estaba dando clase en la universidad, Sí. en la Universidad Católica. Yo doy neuropatología en psicomotricidad. Estábamos en segundo año. Sí. Y le hice una pregunta básica, simple, y no me la pudieron resolver. Le pregunté, ¿qué es la psicomotricidad? ¿Mm? Alumnos de psicomotricidad. Y no es que no la supieran. Lo que pasa es que las experiencias la respuesta que daban era la respuesta de los libros, pero no había ninguna experiencia subjetiva de qué es la psicomotricidad. bien. Por consiguiente no la estaban viviendo. Y Están eso, claro, aprendiendo es fundamental. conceptos. Bien, es otro concepto básico también. Por eso te digo que la escuela se tiene que vivir. El Exacto, niño cuando vive la exacto. experiencia subjetiva del aprendizaje lo aprende. Sí, claro. Volvemos al tema del conductismo, posteriormente el constructivismo y todas las nuevas corrientes que surgieron. Pero en realidad antes no se tenía en cuenta esto, que es fundamental. Al momento de sentarnos a planificar, a buscar contenidos, a buscar estrategias, pensemos que cada uno de nuestros alumnos es diferente. Y aparte Lo va a tomar diferente. Y aparte que hoy estamos abandonando el criterio de inteligencia o no inteligencia, o sea, la definición. Si yo agarrara un grupo de neuronas Sí. X, Sí. otro experimento mental, A ver. y estas neuronas X y otras neuronas X que pertenecieran a otro cerebro, Diferente. dos de cerebros personas. distintos. Sí. Pero este grupo de neuronas cada vez se hace más eficientes para disparar entre ellas. Y este grupo de neuronas de otro cerebro también se hace cada vez más eficiente para disparar entre ellas. Significa que estas neuronas son muy hábiles para interactuar entre ellas. Pero, este grupo de neuronas pertenece a un sistema motor. Y pertenece a un sistema de memoria. Bien. Ahora, se hizo filósofo y se hizo doctor en filosofía y las personas asumen que es inteligente. Y se hizo jugador de fútbol y resulta que fue Messi. ¿Cuál de los dos inteligentes si son dos procesos cerebrales exactamente iguales? Los dos. ¿Entendés? Entonces, pero la sociedad premia al doctorado, a la filosofía, El que brilla en conocimiento. al que brilla en conocimiento y no a la destreza. Ahora,
este es millonario y este está dando Tiene que clase. trabajar Entonces, todos los pero días. no sé quién sería más inteligente Y que cuál. escuchar que toca el timbre porque está dando clase, por ejemplo, y da clase de filosofía, y es así. Entonces, Sí. vuelvo a repetir, ¿qué es el término inteligencia? Bien. Vos hoy le tomaras un test de neuropsicológico a Messi y no te lo pasa, pero el tipo es más inteligente que cualquier otro, Claro. desde el punto de vista motor. Y vos agarrás a ese profesor de filosofía y no sabe ni hacer una payanita. Exactamente. Entonces, cada cual a su propia forma de ver la realidad y de interactuar. Ahí llegamos. Ver a nuestros alumnos que cada uno es diferente y que cada uno brilla de una manera distinta. Y que asume una conciencia distinta. Exacto, y va a responder de una manera distinta. Y va a entender el profesor, y este es mi consejo siempre, Sí. no se tiene que preocupar por los contenidos, se tiene que preocupar por la inclusión Bien. subjetiva de los contenidos, o sea, de la vivencia de los contenidos. Sí, Porque, sí, bueno, sí. obviamente, después el maestro va a decir, bueno, pues yo tengo contenido, tengo que hacer ¿cómo se llama? La planificación. La planificación, y si no, la planificación me va a retar la directora. Claro, porque se me ha venido a mi mente, antes que don Ismael nos sorprenda con el timbre, cuando yo iba a la escuela primaria me enseñaban geometría, me enseñaban regla de tres simples, yo no entendía nada. No. Y a mí me costaba horrores. A mí me decían, recite una poesía, vaya a bailar el pericón, lo hacía. Claro. Brillaba ahí. Pero yo en matemáticas sufría terriblemente. ¿Por qué? Porque no me daban los contenidos teniendo en cuenta mi subjetividad, mis conocimientos, mi contexto, de dónde venía, y tenía que repetir una regla de tres, o tenía que repetir una fórmula, o pi, radio, y todas las fórmulas. Y ahora descubro, por ejemplo, que la geometría está en todos lados. Vos mirás a tu alrededor y tenés un cuadrado en la baldosa, tenés un ángulo recto en los techos, por ejemplo. Claro. Por eso, no hay que confundir esto con el concepto de inteligencias múltiples, que es un concepto que está medio dejado está en desuso porque no se puede mostrar. Sino son aprendizajes distintos. Son aprendizajes Son aprendizajes que están determinados, en cierta forma, o alentados por la subjetividad de cada uno. Bien, ahí está la clave. Que no es lo mismo que hablar de inteligencia. Sí. No, siempre hay que tener en cuenta esto. Cuando usas más en este siglo, ¿no? Si usas la palabra inteligencia, es que el opuesto existe. Por consiguiente, la mejor forma de incluir es no hablar de inteligencia ni de debilidad. No, hablemos de inclusión. Que todos somos Entonces, diferentes. Cualquiera. Entonces, no puedes hablar de inteligencias múltiples ni de inteligencia emocional, porque si no, aquel que no tiene esa inteligencia emocional es un discapacitado emocional. Y el que no tiene esta inteligencia múltiple es un discapacitado múltiple. Claro, no se puede, no se puede. Desde ese punto de vista. Entonces, tenemos que hablar de mediación en los aprendizajes subjetivos, o sea, de cómo nosotros incorporamos los aprendizajes a nuestra cualidad, a nuestra conciencia, y cómo los vivimos, y cómo los vivimos, y cómo los podemos utilizar. Y cómo lo utilizar, aplicamos, y cómo avanzamos, y cómo relacionamos lo anterior con lo nuevo y con lo que sigue. Por eso creo que la escuela va a ir cambiando, de hecho ya está cambiando. Y la idea está difícil, pero va a cambiar. Pero está muy bueno este espacio, tu visita, todo lo que vos nos enseñas, porque nos lleva a la reflexión. Te aseguro que alguien que nos está escuchando en estos momentos se cuestiona, ¿cómo lo llevo yo a los contenidos? ¿Cómo planifico? ¿Qué hago? ¿Espero los tiempos de los chicos? ¿Reconozco que son diferentes? Yo creo que hay que esperar los tiempos de los chicos. Yo creo que hay que esperar los tiempos. Esa es la clave. Yo creo que hay que esperar los tiempos de los chicos. Hay que... Mira lo que toda mi vida hasta descubrir que un ángulo recto está en el techo y yo tenía que repetir que medía 90 grados y no me daba cuenta. Los sistemas visuales nuestros, por ejemplo, los sistemas visuales nosotros y matemáticos, o sea, los sistemas visuales nosotros integran eso que vos estás diciendo. Claro. Entonces, si vos mirás el techo, tenés una T, tenés una L, o sea, las letras no aparecieron de nada, aparecieron copiando modelos que vemos en la realidad. Claro, o sea, la T está en este techo, si vos ves allá hay una L, hay una Z, es decir, que lo único que tendrías que hacer es copiar eso y ponerlos en tabla y tenés las letras. Claro, y la lectoescritura. O sea que nosotros copiamos ese sistema y lo adaptamos a la escritura. Exacto. Paralelas, perpendiculares, en las calles, en las veredas, o sea, todo llevado al ejemplo y a la realidad. Bueno, porque es la parte de la realidad, por eso te digo. Exactamente, y ahí está la parte subjetiva. El concepto subjetivo de la integración de la conciencia con la realidad. En la medida que los niños integran eso, lo viven, lo acomodan, aprenden. No, aprenden y siguen, pueden avanzar y pueden relacionar, y ahí sí tenemos un verdadero conocimiento. Sí. Ay, don Ismael nos tocó el timbre. Nos tenemos que ir al recreo. Me encantó, como siempre. Viste que he leído, muy he bien. aprendido. Y para la clase que viene voy a seguir leyendo, que me motiva a ampliar mis conocimientos. Gracias, Jorge. Bueno, no, gracias a vos por la invitación. Nos vamos al recreo, como siempre.
el profesor, doctor. ¿Ya te recibiste, Sí, doctor? sí. Bueno, muy bien, felicitaciones, no era para menos. Jorge Hirsch con nosotros. Si de neurociencias se trata en la provincia de San Juan, Argentina y gran parte de otros países, Jorge Hirsch es la persona indicada que nos enseña y tenemos el honor que venga acá a Radio Colón dentro de su agenda y sus posibilidades. Casi tiene asistencia perfecta, pero bueno, Sí, lo sí. perdonamos. Después recupera. Vamos al recreo. Para un sitio final. ¿Cuánto